Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente nos podemos ver y comunicar por este medio. Dios ha sido bueno y nos permite siempre esta bendición de poder recibir y edificarnos mutuamente. Hoy es una noche muy especial porque vamos a estar compartiendo un tema bien precioso, bien lindo, que quizás no es muy comprendida o no ha sido muy explicada tal vez en la iglesia, pero que hoy vamos a tratar de explicarlo bien y poder comprender de qué se trata cuando decimos que en Cristo Jesús tú eres una obra terminada. Entonces el tema se llama la obra terminada en Cristo, y no nos estamos refiriendo a lo que el Señor Jesucristo, fíjate bien, hizo en la cruz del Calvario como tal, sino que nos estamos refiriendo a tu persona, nos estamos refiriendo a ti y a mí como una obra en las manos de Dios. Pero es bien importante que tú puedas comprender que para Dios no existe el tiempo. Fíjate bien, para nosotros sí existe el tiempo, y entonces aquí es donde nosotros podamos darnos cuenta que como para nosotros sí existe el tiempo, tenemos una valoración o una apreciación que no es tan exacta, vamos a decirlo así, y por el otro lado tenemos la valoración y tenemos la apreciación de Dios, que como para Él no existe el tiempo, la valoración y la apreciación que Él tiene sí es exacta. ¿Por qué? Porque Él te ve cómo tú vas a estar en el final de los tiempos como obra terminada. Es como para que, como para Él en este momento sea ya el final de los tiempos, y entonces Él te ve como una vasija terminada, como una obra terminada. Lo único es que Él te ve así en la actualidad. Ahora, para nosotros, como sí existe el tiempo, solamente en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, podemos nosotros tener un atisbo o tener una idea de cómo vamos a ser nosotros, pero por lo general, como existe el tiempo, para nosotros nos vemos así como estamos en este momento. Pero ¿qué es lo que ocurre? En este momento estamos en proceso, estamos en un perfeccionamiento, estamos en un crecimiento, y muchas veces aquí es donde esa percepción que tú tienes de ti no es la correcta. Y entonces, si tú vas ahí a la palabra de Dios, tú vas a encontrar en Romanos 12, capítulo 3, oye, ¿qué es lo que dice Romanos 12, capítulo 3? Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que la valoración que tú tienes de ti, o el concepto que tú tienes de ti, a eso se le llama autoestima. Quiero recordarte que como psicólogo, de alguna manera, desde el punto de vista natural, a esto se le llama autoestima. Pero si nosotros queremos especificar qué es la autoestima, pues es básicamente cómo tú te ves, cómo tú te valoras. Ahora, esa valoración que tú tienes de ti está influenciada, fíjate bien, por la valoración que tienen otras personas de ti. Por ejemplo, si las otras personas te dicen: usted está bien guapo, usted está bien guapa, usted es una preciosura, una hermosura, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa valoración que tienen las otras personas de ti empieza a influenciar para que tú te aprecies de esa forma. Pero, ¿qué pasa si por el contrario las personas estas te dicen: no, qué feo está usted, qué ojudo, qué orejudo? Y entonces se va al espejo usted y mira que tiene unos ojos así, unas orejotas así. ¿Qué es lo que sucede? La valoración que tienen las otras personas también viene a influenciar sobre tu persona de una forma negativa. Ahora, fíjate bien, ¿qué es más importante aquí?
lo que tú pienses de ti, lo que las personas piensen de ti, o es más importante lo que Dios piense de ti? Bueno, es obvio, es más importante qué es lo que Dios piense de ti, qué valoración tiene Dios de ti, y qué es lo que dice Dios, quién eres tú. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar como ejemplo siempre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo a seguir. Ahora, si tú te das cuenta, el Señor Jesucristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, Él tenía una identidad correcta. Él sabía quién era. Él sabía cuál era su propósito. Él sabía cuál era su misión. Él tenía una autoestima, vamos a decirlo así, que era la correcta. Y ahorita yo te acabo de leer Romanos 12:3, donde dice que nadie más tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vamos a basar nuestra valoración, nuestra apreciación de nosotros mismos en base a las otras personas, van a ocurrir dos cosas. Una es que va a estar por debajo del nivel correcto. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama baja autoestima. Y puede ser que nos vayamos al otro extremo y tengamos una autoestima mucho mayor que la que debamos de tener. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a ser orgullosos, vamos a ser arrogantes, altivos, engreídos. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a estar en los extremos. Ahora fíjate bien, ¿por qué es tan importante eso y por qué estamos hablando hoy sobre esto? ¿Por qué? Porque tú te tienes que relacionar con las personas que están a tu alrededor y te tienes que relacionar con Dios. Y va a depender mucho, fíjate bien, la apreciación o la valoración que tú tengas de ti mismo para relacionarte correctamente con las personas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú tienes una baja autoestima? Bueno, tú te vas a sentir mal, te vas a sentir avergonzado, te vas a sentir fuera de lugar, vas a sentir que no vales nada, que no sirves para nada, y eso te va a mantener como a la defensiva, fíjate bien, queriendo de alguna forma demostrar que no eres así, y entonces tu relación con las demás personas se va a ver afectada. Y por el otro lado, si tú tienes una autoestima mayor de lo que debes de tener, vas a estar humillando a las otras personas, las vas a estar desvalorizando, vas a estar tratando de enseñorearte sobre ellas, sojuzgándolas, avasallándolas y creyéndote mucho mejor que ellas. Y entonces, si tú ya te vas dando cuenta ahí, el que esté distorsionada esa área de esa percepción o esa valoración que tengamos es bien importante y bien básico. ¿Por qué? Porque eso va a arruinar prácticamente todo. Eso arruina las relaciones con la esposa, con el esposo. Arruina las relaciones con los hijos o con los padres. Arruina las relaciones en la misma iglesia, en la misma congregación. Y por supuesto, va a arruinar la relación que tú tengas con Dios. Entonces, aquí ya tú puedes empezarte a dar cuenta que es muy importante eso. Ahora, ¿cómo te ve Dios? Fíjate bien, aquí ya te dije que no interesa mucho cómo te ves tú, sino que tú tienes que verte a ti tal como Dios te ve. Y entonces aquí yo te pido que tú vayas a la primera carta de Juan capítulo 3, verso 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, fíjate bien, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos cuál es. Aquí ya las cosas van cambiando, fíjate bien. Dice que en este momento, porque estamos sujetos al tiempo, dice que todavía no se ha manifestado, pero que realmente nosotros vamos a ser semejantes a Cristo Jesús. Y como te lo estaba diciendo al principio, como para Dios no existe el tiempo, es como que si eso ya se estuviera dando. Y entonces cuando Dios te mira a ti,
Es como que se estuviera viendo a Cristo mismo. Es como que estuviera viendo a Jesús mismo, y precisamente por eso hace unos días yo te estaba comentando que cuando tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, dice que tu espíritu se vuelve un espíritu con Cristo. Tu carne se vuelve parte de la carne, tus huesos se vuelven parte de sus huesos, y por eso dice que ahora tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos en Cristo Jesús, y el Señor nos ve a través de Cristo. Otras veces cuando yo he enseñado en parte sobre esto, he puesto un ejemplo. Fíjate bien, yo ahorita estoy sin lentes, y lo voy a hacer a manera de ilustración para que tú tengas una idea. Imagínate tú que yo soy Dios, y entonces yo te puedo ver a ti de dos formas. Fíjate bien, o Dios nos puede ver a nosotros de dos formas. Una forma es a través de Cristo, y otra vez sin Cristo. Fíjate bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si estos lentes que yo tengo en mis manos ahorita, imagínate tú que fueran Cristo? Entonces yo vengo y me pongo los lentes, y entonces yo te puedo ver, hoy sí te puedo ver bien. ¿Por qué? Porque te estoy viendo a través de Cristo, y entonces es como que te veo completamente diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios no nos ve a través de Cristo? Bueno, nos mira muertos, nos mira en nuestros pecados, nos mira como rebeldes, nos ve como los que nos hemos apartado de Él. ¿Ya? Entonces, aquí es bien importante que tú te des cuenta que ahora Dios, fíjate bien, si tú ya naciste de nuevo, si tú ya eres hijo de Dios, el Espíritu Santo ya está en ti, ahora Dios te ve a través de Cristo, y entonces ya tiene otra percepción diferente de quién tú eres. Ahora la situación está cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, porque si nosotros no nos vemos tampoco a través de Cristo, nos vamos a ver con muchas fallas, con muchos errores, y entonces aquí es en donde la valoración que tenemos de nosotros mismos cambia. Y más, imagínate tú, más. Si nosotros estamos rodeados, por ejemplo, de gente que no es cristiana, y empiezan con comentarios y dicen, no, que vos sos un hipócrita, o que para estar como vos estoy mejor así como estoy, y esas situaciones vienen a tergiversar, fíjate bien, la imagen que tú podrías estar teniendo de ti, o la imagen adecuada. Imagínate tú que si las palabras esas tú las oyes de tu esposo, las oyes de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, bueno, eso de alguna forma viene a influenciar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la valoración que tengamos de nosotros mismos esté distorsionada. Ahora, voy a ir un poco más allá. ¿Qué te parece en la iglesia? Cuando en la iglesia te predican un evangelio que no es el verdadero evangelio de Dios. Cuando en la iglesia, en la congregación, te empiezan a decir que hay algunas cosas que son pecado, que Dios dijo que no eran pecado, pero como son mandamientos de hombre, como son reglas que los hombres han puesto, como son costumbres que la misma gente ha puesto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Te ponen a ti en una situación de culpabilidad y de condenación, y entonces tú te sientes culpable, tú te sientes condenado delante de Dios, tú te sientes indigno, que no quieres presentarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque están distorsionando tu condición, fíjate bien, y no te están diciendo realmente cómo Dios te ve, sino que como hay un sistema religioso que está trastocando la verdadera visión de Dios contigo, entonces eso distorsiona también cómo tú te ves, y entonces tú te ves como pecador. Y por ahí
todavía te salen con el cuento de que Dios no se relaciona con los pecadores. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que se te antoja es que en lugar de buscar a Dios, a ese Dios misericordioso, a ese Dios bueno, lo que te dan ganas es de ¿qué? De irte. Fíjate que hoy fui a comprar tortillas y mientras esperaba las tortillas ahí me encontré con un señor que ya tenía como 75 años, ya grande él y todo. Pero cuando yo lo empiezo a platicar con él, porque había que sacar plática para mientras me preparaban las tortillas estas, pues le pregunto yo a él que si estaba yendo a alguna iglesia, que si era cristiano, que sea conocía a Cristo, porque hay que aprovechar cualquier oportunidad que haya para hablar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y para mí, pues no fue sorpresa, porque eso yo ya lo he escuchado no sé cuántas veces. Fíjese que sí, estuve yendo a una iglesia y fui presidente de la sociedad de jóvenes, y de ahí fue presidente de la sociedad de hombres, pero viera que, mire, me decepcionaron ahí y me hicieron daño, y entonces fíjese que ahora, mire, yo ya no me estoy congregando. ¿Y cuánto tiempo tiene? Añales, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque distorsionaron todo. Se metió a un proceso religioso, y es que la religión lo que hace es que arruina a aquellos que con corazón sincero están tratando de buscar a Dios. Recuérdate que el Señor Jesucristo, una de las cosas cuando Él vino fue que lo que le molestaba a Él era que los representantes de Dios y los que estaban comisionados para acercar a la gente a Dios, ellos sirvieran como estorbo y como tropezadero para aquellos que querían buscar a Dios con corazones sinceros. Eso era lo que descomponía al Señor Jesucristo. Y eso es lo que ocurre hoy en muchas congregaciones y en muchas iglesias, cuando se les predica a un Dios punitivo, enojado, vengador, que ya es el tiempo del juicio. Pero déjame decirte que la Biblia no dice eso, sino que este es el tiempo que es el año agradable de Dios. Este es el tiempo de la gracia aún. Si va a venir un tiempo de juicio, si va a venir un tiempo de la ira de Dios, si va a haber un día de la venganza, si va a haber un día en donde todo sea destruido, pero este no es ese tiempo aún. Ahorita es el tiempo, es el año agradable de Dios, en donde a Dios todavía se le puede encontrar, en donde a Dios todavía se le puede encontrar con los brazos abiertos, fíjate bien, esperando a todos aquellos que quieran entrar por esa puerta que se llama el Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa si en una iglesia están distorsionando la imagen de Dios? Bueno, entonces se distorsiona la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, tú te recuerdas que cuando Isaías estuvo delante de Dios, lo primero que él vio cuando vio la santidad de Dios, dijo: soy hombre muerto. ¿Por qué soy hombre muerto? Porque soy hombre pecador, de labios inmundos, que vive en medio de pueblo inmundo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, a él le habían hablado sobre un Dios del Antiguo Testamento. Bueno, estaban bajo ese régimen, y eso significaba definitivamente la muerte. Pero ahorita estamos en un nuevo pacto, estamos bajo una nueva dispensación, estamos ahorita hablando de las buenas nuevas, estamos predicando aún las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que todavía es tiempo, fíjate bien, todavía es tiempo de entrar por esa puerta que se llama Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos distorsionado esta autoestima? Bueno, nos vamos a relacionar mal con las personas que nos rodean, y nos vamos a relacionar mal también con Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir acusados y condenados delante de Él, igual que Isaías. O también vamos a creer que si nos acercamos a Él, solamente vamos a encontrar el mal.
Pero aquí es en donde Dios quiere que tú sepas cómo Él te ve. ¿Por qué? Porque es más importante que tú sepas que la opinión de Él cuenta más, que es más real cómo Él te ve, a como tú te puedes ver o como a ti te han dicho que tú eres. Ya te ven, ¿por qué? Porque ya te expliqué que la valoración que tenemos de nosotros está influenciada por las personas que nos rodean o que son personas que tienen influencia sobre nosotros. Y como en esta vida, para crear una buena autoestima, te han dicho que debe de estar basada en la apariencia. Eso quiere decir que una persona bonita tiene más ventajas que otras, si está bien vestido, si es elegante, si tiene clase, y por ahí empiezan hasta a hacerse cirugías, etcétera, etcétera, para verse mejor. Pero eso solamente es algo pasajero, algo que para Dios no cuenta, es algo superficial. O, por ejemplo, que algunos podrían estar mejorando su autoestima, fíjate bien, a través de los logros, a través de los éxitos, que no estoy en contra de eso. Pero ya se enfocan o se afanan, por ejemplo, en el dinero, en la fama, y por ahí empiezan a hacer cosas que no están bien, con tal de verse exitosos para ser más aceptados y para tener una mejor autoestima. Y por ahí nosotros nos vamos dando cuenta que definitivamente eso no nos va a funcionar, porque eso nunca ha funcionado. Lo que funciona es que nuestra autoestima, que tu valoración, que tu apreciación esté fundada en cómo Dios te ve. Y aquí es en donde Dios te ve a ti como una obra terminada. Ya te dije que para Dios no existe el tiempo. Y la palabra de Dios dice que nosotros, aunque en este momento que para nosotros sí existe el tiempo, estamos en ese proceso de perfeccionamiento, dice la palabra de Dios que al final de los tiempos vamos a ser semejantes a Cristo en todo. Que ahorita, aunque todavía no hemos concluido ese ciclo, ese perfeccionamiento, pero ahorita tú ya eres un solo espíritu con Cristo. Tú ya eres el cuerpo de Cristo, fíjate bien. Y tú estás con Cristo sentado en los lugares celestiales. Ahora, pero dice que seremos semejantes a Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya te dije, cuando Dios te ve a ti a través de Cristo, te mira completo. Cuando Dios te ve a ti a través de Cristo, te mira perfecto. Cuando Dios, y ya te lo leí, cuando Dios te mira a través de Cristo, te ves semejante a Él. Fíjate bien. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Dios te está viendo a ti semejante a Cristo, lo más que vas a encontrar en Él es una sonrisa de aprobación. Y entonces, fíjate bien, si algo que tenía el Señor Jesucristo cuando Él vino es a enseñarnos qué es tener una verdadera identidad en Dios. Jesús sí sabía, fíjate bien, que Él era el Hijo de Dios. Jesús sí sabía que Él era el Cristo. Jesús sí sabía que el Espíritu Santo lo tenía en Él. Mira, ¿qué pasa? Y lo voy a decir con mucho respeto, y espero que nadie se vaya a ofender con lo que yo voy a decir. Pero al Señor Jesucristo le resbalaban las opiniones que los religiosos, los fariseos y los escribas tenían de Él. Así, le resbalaba eso. ¿Por qué? Porque estos siempre lo acusaron de borracho, de fiestero, de amigo de pecadores, de loco, de endemoniado, porque decían que por Belcebú echaba fuera a Belcebú, de blasfemo. Mira, pero a él le resbalaba todo eso. Él sabía quién era. Fíjate bien, él tenía clara su identidad, porque su identidad no venía en base a la aprobación de las otras personas. Él no vino a agradar a la gente, Él no vino para ser aprobados por ellos. De hecho, Él tuvo que morir
solo en la cruz, porque hasta sus mismos discípulos lo abandonaron. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta que lo que realmente Dios quiere es que nosotros, que tú te puedas ver no como las personas te ven. Porque si al Señor Jesucristo lo vieron con todos los defectos y lo vieron como uno de los más grandes pecadores, imagínate tú y a mí que sí pecamos y que sí tenemos errores y sí somos débiles. ¿Cómo no nos podrán ver? Y si nosotros nos estamos guiando por eso, fíjate bien, entonces estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque no vamos a estar viéndonos como Dios nos está viendo a nosotros. Entonces, lo que Dios quiere que es que tú te veas como Él te ve. Ni siquiera Él quiere que te veas como tú mismo te percibes. ¿Por qué? Porque cuando tú te percibes a ti mismo, estás influenciado por las opiniones de las personas que te rodean. Y por eso es que es un error terrible. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos eso, vamos a tratar de empezar a agradar a las demás personas para que tengan una buena opinión tuya. ¿Y qué es lo primero que te van a decir? ¿Y para qué vas tanto a la iglesia? ¿Y para qué oís tanto al pastor Max? Todas las noches ahí estás. Y entonces tú vas a empezar ¿qué? A oír conceptos equivocados. ¿Tú vas a qué? A ser influenciado negativamente con respecto a ti. ¿Por qué? Porque te hace parecer loco. Y entonces, como no quieres parecer loco, vas a empezar a ¿qué? A agradar a las personas estas para que tengan una opinión diferente, ¿verdad? Y entonces vas a ¿qué? A amoldarte a lo que ellos piensen y a lo que ellos quieren. Pero ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios dice que para el hombre natural lo espiritual es locura. Siempre tú y yo vamos a parecer locos en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no nos recibe ni nos puede recibir. ¿Por qué? Porque tú y yo ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a él. Y si ya no pertenecemos a él, ¿qué hacemos oyendo las opiniones de ellos con respecto a nosotros y creyéndolas? Y sintiéndonos, fíjate bien, y viviendo y conduciéndonos en base a esas opiniones, queriendo agradarles a ellos. Mira, te lo digo otra vez, al Señor Jesucristo le resbalaban las opiniones de las personas. Él no vino a agradar al hombre, Él vino a agradar a Dios, y tú y yo deberíamos de estar haciendo lo mismo. Nosotros deberíamos de estar agradando a Dios sobre todas las cosas y no dándole gusto a las personas que piensan que lo que ellos dicen es como deben de hacerse las cosas. Con esto quiero ir concluyendo. ¿Cuál es la opinión que tiene Dios sobre ti? Si tú vas a Hebreos capítulo 10, verso 14, te voy a leer una palabra que yo ya te la leí antes, pero te vas a quedar sorprendido cómo Dios te ve a ti. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjate bien, nosotros ciertamente estamos en un proceso de perfeccionamiento. Él nos lleva de gloria en gloria. Estamos siendo formados a la imagen del varón perfecto. Eso ya está bien claro. ¿Por qué? Porque para nosotros sí existe el tiempo, pero como para Él no existe el tiempo, dice, Él te ve perfecto en Cristo Jesús. Y por eso es que se llama este tema así. Él te mira como una obra terminada en Cristo Jesús. Él te mira perfecto en Cristo Jesús. Y si tú te ves así, fíjate bien, tú vas a tener la valoración correcta. ¿Por qué? Porque es en base no a lo que las personas digan, no a lo que tú pienses, sino a cómo Dios te ve a ti. Entonces, Dios te ve a través de Cristo, te mira perfecto y te mira semejante a Él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando te ve a ti, está viendo a Jesús mismo. Fíjate bien, que cuando Dios te ve a ti, está viendo a Cristo mismo. Ciertamente, porque tú tienes todavía esta naturaleza humana, yo igual, tenemos la capacidad de pecar, tenemos la capacidad de
de fallar. No te estoy diciendo que no se peca, que no se falla. El Señor Jesucristo sí no pecó, era un hombre santo, puro, y nosotros no, porque todavía tenemos la naturaleza humana. Algo que se llama concupiscencia, que es la inclinación natural en nuestra naturaleza para hacer nuestra voluntad, y eso quiere decir que no se hace la voluntad de Dios, entonces se falla el blanco y entonces nosotros vamos a pecar. Pero aquí es en donde Dios te ve a través de Cristo y te mira como una obra terminada. ¿Sabes cómo te ve Dios? Te ve como su hijo. Eso quiere decir, ahora tú eres hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Dios te ve a ti como su hijo. Ahora tú debes de percibirte también como un hijo de Dios. Ahora, ¿tú crees que Dios te ve a ti como santo? Déjame decirte que sí. Tú eres santo para Dios. Ahora, el ser santo no significa que no se peca o que se está caminando sobre las aguas, ¿no? Santo, ¿sabes qué es lo que quiere decir? Santo lo que quiere decir es apartado. Y cuando Él te sacó del mundo y te puso en el reino, lo que Él hizo fue que te apartó. Cuando Él puso su Espíritu Santo en ti, entonces Él te santificó. Eso quiere decir que te apartó. Y ahora tú eres santo. Cuando Él te ve, Él te mira como una persona santa. Recuérdate que los santos no son necesariamente aquellos que están en aquellos cuadros, ¿verdad? No. Los santos son los que vivimos hoy, los que hemos sido apartados y los que el Espíritu Santo vino a nuestra vida y ahora nos ha santificado y ahora tú eres santo y entonces Dios te ve a ti santo. Qué lindo eso, ¿verdad? ¿Tú crees que tú eres justo? Porque alguien va a decir, los justos son los que practican la justicia. Eso es lo que piensan unos. Los justos son aquellos los que hacen las cosas bien o las cosas buenas. Los justos son los que cumplen todas las ordenanzas y todos los mandatos de Dios. Déjame decirte que la Biblia no dice eso. En algunas iglesias enseñan eso y por eso es que han distorsionado tu imagen, tu identidad en Cristo y han distorsionado también la imagen de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que ahora en el nuevo pacto una persona justa es aquella que ha creído en Jesús y su fe le es contada por justicia. Oye bien, su fe le es contada por justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora nos justificamos ya no por las obras, sino que nos justificamos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como tú creíste en Cristo Jesús, Dios te ve a ti como un justo. Y tú te tienes que ver como una persona justa delante de Dios. Ahora, ¿tú crees que tú puedes ser la justicia de Dios? Quizás aquí hay mucha tela que cortar y no me voy a poner a explicar esto. Pero dice la palabra de Dios que ahora tú eres la justicia de Dios. Aquí sí ya tiene que ver con obras. Fíjate bien. Pero ¿cómo funciona eso? Bien fácil. Los méritos de Cristo en la cruz, la obediencia que tuvo Jesús, fíjate bien, aquí en la tierra dice la palabra de Dios que fue acreditada a ti. ¿Así? Te pusieron los 100 puntos que tenía Él. Bueno, te los dieron a ti. Y ahora tú eres la justicia de Dios. No por tus logros, no por tus méritos, no por tus obras, sino que por la obra siempre de Cristo. Por la obediencia de Cristo, ahora tú eres declarado la justicia de Dios. Mira, qué lindo eso. Cuando Dios te ve a ti, dice, no tengo nada que condenarle a Él. ¿Por qué? Porque para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que está escrito en tu Biblia. Y si Dios lo está diciendo de ti, ¿por qué hay algunos cristianos que se están condenando? ¿Por qué hay algunos cristianos que se sienten culpables?
¿Por qué hay algunos cristianos que se sienten indignos? ¿Por qué hay algunos cristianos que se sienten fuera de lugar con Dios? ¿Por qué? Por el tipo de evangelio que le han predicado. Un evangelio en donde les han presentado un Dios distorsionado y un evangelio que no son buenas nuevas, esas más parecen buenas malas. Porque las buenas nuevas es que el Señor Jesucristo subió a la cruz en nuestro lugar y nos dio vida eterna. Cuando Dios te ve, ¿sabes a quién ve? A su novia. ¿Y cómo la ve? Preciosa, linda, así como cuando la novia está en el altar, arreglada con su vestido, preciosa, linda. ¿Por qué? Porque para Dios no existe el tiempo. Y nos ve como que estuviéramos ahora mismo en las bodas del Cordero. Y entonces Él te ve como su novia, como su esposa, como su amada, como su paloma. Y te mira hermoso, precioso. Dice que qué barbaridad. Así es como te ve Dios. Pero si te encuentras a un predicador que no tiene esta opinión clara de Dios, te va a decir que te hace falta mucho para llegarle a los talones a esa novia. Que tú no estás bien, que eres feo, que te hace falta eso, que eres imperfecto, y te empieza a sacar todos los defectos. ¿Por qué? Porque lo están viendo desde un punto de vista natural, humano. Pero ya te dije, lo importante no es cómo te vean nosotros, ni siquiera cómo te veas tú. Lo importante es cómo te ve Dios a ti, y de lo que se trata aquí ahorita es que tú entiendas y que tú puedas comprender cómo te ve Dios, para que tú te puedas ver ahora como Dios te ve a ti. Sabes, Dios te ve como un vencedor, te ve como un victorioso, te ve como un valiente, te ve como alguien poderoso. Sí, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y entonces cuando te ve a ti, no mira a un cobarde, no mira a alguien que está renunciando, que se está regresando. Obviamente hay muchos en el mundo, fíjate bien, que deberían de estar en la iglesia con un ministerio sirviendo y todo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Los decepcionaron, los desahuciaron, le hicieron la vida imposible quizás. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí está, que se regresaron. ¿Por qué? Tenían distorsionado el evangelio de Dios. Tú puedes darte cuenta que ahora Dios te ve como su ungido. Antes a mí me enseñaron que era el pastor el ungido, que era el apóstol el ungido, el profeta, que el ministro era el ungido de Dios. Y hay de aquel que se levante en contra del ungido de Dios, y hay que respetarlo y hay que tolerar. Mira, pura religiosidad, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el ungido ahora eres tú. Ahora eres tú, porque fue el Espíritu Santo que te ungió, que te selló, que te apartó, y ahora eres tú el ungido. Y entonces cuando Dios te ve a ti, te ve como a su ungido. ¿Y sabes qué es lo que quiere decir ungido? Porque aquí hay mucha tela que cortar, porque el ungido es Cristo Jesús. Y aquí es donde te vuelvo a decir otra vez, Dios te ve como que estuviera viendo a Cristo Jesús, porque te mira a través de Cristo Jesús. Y el ungido es Cristo. Y ahora tú eres el ungido, así dice la palabra de Dios. Fíjate que ahora Dios te ve a ti como un rey y como un sacerdote. Qué lindo eso. Él te levantó, Él te instituyó como un rey y sacerdote. ¿Para qué? Para que pudieras sacrificar
Sacrificios espirituales, ya no aquellos sacrificios de la ley, sino que ahora ¿qué? Sacrificios espirituales que confiesan su nombre. Y ya otro día voy a ver si predico sobre eso, pero una vez yo me recuerdo que en la iglesia ya les enseñé un poco sobre eso. Pero ahora tú eres un sacerdote, ahora tú eres un rey. Mira, yo sé que en la iglesia abundan títulos, pero la verdad que lo que cuenta aquí es que el Señor te levantó a ti como sacerdote de su reino. Ahora tú eres un ministro del nuevo pacto según el orden de Melquisedec. Tu sacerdocio ahora ya no es de acuerdo al orden de Aarón, sino que tu sacerdocio ahora es de acuerdo al orden de Melquisedec en el nuevo pacto. Y entonces aquí Dios te mira a ti como un sacerdote de su reino. Así te ve, porque Jesús también es sacerdote del reino. Entonces, y te podría decir muchas otras cosas más, porque así es como Dios te ve y esa es la identidad que tú tienes que tener de Él. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué es tan importante que tú te puedas ver como Dios te ve? Porque cuando tú te ves como Dios te ve, tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, en la iglesia y tu relación con Dios va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no vas a intentar agradar a ninguno de los hombres. Ya no vas a dejarte influenciar por las opiniones que ellos tengan de ti, de nadie, ni de tu esposo, ni de tu esposa, de nadie. La única opinión que te interesa a ti es la opinión que Dios tiene de ti. Y ya te dije que Él ya se puso los lentes de Cristo y así te está viendo. Y por eso es de que tú ahora puedes venir y acudir a Él en cualquier momento. Tú puedes acudir a ese trono de la gracia con confianza. Mira, hay quienes que piensan que Dios no los oye. O hay quienes que ya no oran porque piensan que Dios está enojado con ellos. Hay quienes que ya no buscan a Dios porque piensan que Dios está avergonzado de ellos. No se sienten dignos. ¿Pero por qué? Por la forma en que ellos se perciben. ¿Sabes? Una vez, y con esto voy a ir terminando, Pedro estaba en la barca, estaba pescando y no agarraba nada. Y llegó el Señor Jesucristo y le dijo: echa tu red a mano derecha, y sacó gran cantidad de peces. Oye bien, cuando Pedro se dio cuenta que este hombre que estaba delante de él era santo, dice: apártate de mí porque soy pecador. Fíjate bien, cuando hay autocondenación, cuando hay culpa, cuando no nos percibimos cómo somos realmente delante de Dios, la primera reacción natural que hay es apartarnos de Dios, huir de Dios, alejarnos de Dios. Pero cuando nosotros tenemos la identidad del Hijo, entonces venimos con Él confiadamente y le decimos: Abba, Padre. Venimos delante de Él confiadamente, sabemos que no nos echa fuera. Venimos confiadamente delante de Él, que Él está con sus brazos abiertos, queriendo bendecirnos aún más. Así que es bien importante que tú puedas ver que Dios te ve como una obra terminada, que Él está agradado de ti, que Él quiere seguir manteniendo esa relación contigo, que tú debes de seguir manteniendo y alimentando esa relación con Él, y que Él está en este tiempo, fíjate bien, perfeccionando una obra. Y dice la palabra de Dios que esa obra Él la terminará, sí o sí, la va a terminar, pero Él te ve como que si ya hubiera terminado esa obra, porque para Él no existe el tiempo. Gloria a Dios por eso. Yo quiero orar por ti esta noche, por si hay alguien que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, para que lo pueda recibir hoy y entonces empezar a tener esa identidad
correcta en Cristo Jesús, que pueda verse así como Dios lo ve. Si tú vas a recibir al Señor Jesús esta noche, yo voy a pedirte que repitas conmigo esta oración. Repite conmigo: amante Padre, en esta hora yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Yo te pido perdón por mis pecados. Te ruego que tu Espíritu Santo esté en mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Quiero recordarte que es muy importante que tú le des like, que tú puedas compartir esta prédica ahí en tu Facebook y que la palabra de Dios corra. Así que el día de mañana nos miramos siempre a esta misma hora. Bendiciones para todos.